elecciones al Parlamento Vasco, como ven ustedes, con la Sailburu de Salud, Nekane Murga. Neure aldetik biharko hauteskunde egunari buruzko hainbat zehetasun eskainiko dizkizuet. Gero, osasun sailburuari emango diot hitza, osasun egoeraren azken orduaz informa dezan. Nire aldetik ezer baino lehen, kazetarioi eskertu nahi dizuet, hauteskunde prozesuen zehar eta batez ere bihar gauero arte egingo duzuen ahalegin informatiboa. Decía que, en primer lugar, quiero agradecerles a ustedes, a todos los medios de comunicación, la asistencia a esta rueda de prensa, el trabajo informativo que vienen realizando a lo largo de todo este proceso electoral y especialmente el esfuerzo que van a hacer en el día de mañana, día de elecciones. Biharko hauteskunde eguneak emango dio hasiera Eusko Legebiltzarreko 12. legealdiari eta ondorioz baita 12. Eusko Jaurlaritzari ere. 12. legealdiko 75 legebiltzarkideak hautatzeko bozketara 1.794.313 euskal herritar dauden deituta. Decía que 1.794.313 personas, vascos y vascas, están llamados a votar mañana en el proceso de votación que dará lugar a esta 12ª legislatura de elección de las 75 parlamentarias de la Cámara Vasca y, consecuentemente, también la constitución del Gobierno vasco. 10.899 personas más con derecho a voto que en las elecciones de hace 4 años. Tal y como pueden observar en el cuadro de la pantalla, el incremento más importante es el que se produce en Araba, con 4.084 electores y electoras más. Seguido de Guipúzcoa, que ve incrementado su censo electoral en 3.885 personas. Y Vizcaya, con 2.930 votantes más que en 2016. Guztira, 10.889 hautesle gehiago 2016ko hauteskundeekin alderatuta. Boto emaileen kopurua gutxien Bizkaian gehitu da 2.930. El número de ciudadanos y ciudadanas extranjeras, ciudadanos vascos que están en el extranjero, con derecho a voto se ha incrementado de 69.158 personas en 2016 a los actuales 78.825 personas. En cuanto al voto cera, con los datos que disponemos a día de hoy, estimamos que el número de solicitudes aceptadas rondarán las 2.200. Pero esto, digo, es un dato estimativo. Alrededor de 2.200 menos que los votos de residentes habituales en el extranjero que se contabilizaron hace 4 años. Otro dato de interés es la incorporación de las personas jóvenes que acceden por primera vez a votar en unas elecciones al Parlamento Vasco. En total son 68.790 personas, 30.041 en Vizcaya, 23.797 en Guipúzcoa y 9.952 en Araba. De estos 68.790 votantes que por primera vez acceden a ejercer el derecho o pueden ejercer el derecho al voto en el Parlamento Vasco, 12.357 se estrenan en la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Es decir, son aquellas personas que han cumplido los 18 años desde las últimas elecciones de noviembre de 2019. Otro dato que les adelantábamos ya en la rueda de prensa que ofrecimos hace una semana es el incremento de solicitudes del voto por correo. Han sido más de 125.000 solicitudes de voto por correo. Inoiz izan den eskaera kopurik handiena. Igandean ikusiko dugu
botoa korreoz emateko aukera eskatu duten 125.000 baino eskari gehiagotik zenbat gauzatu diren, zenbat egiaztatu diren azkenean. Efectivamente, el domingo podremos comprobar cuántos de estos votos solicitados por correo se materializan definitivamente en las urnas. Por otra parte, quiero recordar que en estas elecciones entran en liza 43 candidaturas proclamadas. Esto supone que son 6 más que hace 4 años y todas ellas pertenecientes a 18 formaciones políticas diferentes. En Araba concurren 14 candidaturas, en Vizcaya 15 y en Guipúzcoa 14. Y finalizo con aquellos aspectos organizativos que afectan a los locales y a las mesas electorales, con las medidas de organización y prevención sanitaria que se han ido adoptando en la coyuntura actual. En estas elecciones contamos con 42 locales electorales más que hace 4 años. Esto es debido fundamentalmente al esfuerzo que han realizado los ayuntamientos en organizar locales que cumplieran bien, que cumplieran con todas las medidas y todas las recomendaciones que nos vienen desde las autoridades sanitarias. También contamos con 85 mesas electorales más que hace 4 años. En total son 2.678 mesas electorales. Estas mesas, como tendrán ocasión también de comprobar, son mesas más amplias porque deben permitir garantizar ese 1,5 metros de separación entre las personas que componen las mesas, tal y como recomienda, como he dicho antes, las autoridades sanitarias para prevenir el contagio. Estamos hablando, por tanto, de 8.034 titulares de mesa, 2 vocales y una presidenta por cada una de las mesas, 255 personas más que en las elecciones que tuvieron lugar en 2016. Componentes de mesa: representantes de la Administración, juntas electorales, secretarios, secretarias, personal técnico municipal, personal de Cruz Roja, de Día, de Protección Civil, personal de la Dirección de Procesos Electorales, un equipo humano amplio que posibilita que todo el proceso electoral en su conjunto, lo que constituye un engranaje organizativo complejo y considerable que está trabajando por el buen funcionamiento del proceso electoral y fundamentalmente porque mañana, día 12 de julio, día de elecciones, todo el funcionamiento de todo el sistema sea correcto y todo vaya adecuadamente. Trabajando para que todos nosotros, para que todas nosotras podamos acercarnos a los colegios electorales, a nuestras mesas electorales con absoluta tranquilidad, con absoluta confianza y con absoluta normalidad. También constituye un engranaje esencial en el día electoral el equipo de más de 3.500 personas que garantiza todo el proceso de recogida, transmisión y procesamiento de los resultados. Con el objetivo de que en el menor tiempo posible, tanto ustedes, los medios de comunicación y fundamentalmente la ciudadanía, disponga del escrutinio definitivo de esas 2.678 mesas electorales. 3.500 lankide hauteskunde eguneko emaitzak jasotzen, transmititzen eta prozesatzen hedabideok eta herritarrek hauteskunde egunean datuek kontaketa ahalik eta azkarren ezagutzeko. Con relación a las mesas electorales, el Departamento de Salud, con el Departamento de Seguridad y junto a los ayuntamientos hemos trabajado coordinadamente para que todo esté bien organizado. Gel hidroalcohólico para higiene de manos, tanto a la entrada como a la salida de los respectivos colegios electorales, paneles de información y señalética específica para saber cómo y dónde hay que actuar,
Señalización también de los espacios y las distancias, gestión de los accesos para evitar aglomeraciones de personas en el interior de los locales electorales. Bueno, un trabajo que hemos efectuado de una manera colaborativa, de una manera coordinada, que ha supuesto un gran esfuerzo, un esfuerzo individual de todas las personas que están interviniendo en este proceso de una manera directa o indirecta, y un trabajo importante precisamente para establecer todas las medidas de prevención sanitaria y posibilitar de una forma organizada, de una forma ordenada, que todos los ciudadanos puedan cumplir con su derecho al sufragio de una manera normal, de una manera tranquilizadora, de una manera, como digo, con confianza, con seguridad. Siguiendo, como venimos repitiendo a lo largo de estos días, con unos pocos consejos prácticos, con una obligación también responsable a tener en cuenta ese día. El consejo de preferentemente llevar el voto preparado desde casa, el consejo de mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, evitar las aglomeraciones dentro del colegio electoral y también en el exterior del mismo, y, por supuesto, la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el colegio electoral. En este punto quiero cederle la palabra a la Sailburu de Salud, Nekane Murga, para que nos explique cuál es la situación actual. Eskerrik asko, eguerdi on denori. Paso a darles cuenta de los últimos datos de evolución del COVID-19. Ayer se realizaron en Euskadi 3.757 pruebas. De ellas, 3.420 fueron PCRs y 337 test rápidos o serológicos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 31. Por territorios, 2 en Áraba, 12 en Vizcaya y 17 en Guipúzcoa. Se registró un nuevo fallecimiento en una persona con PCR positiva en los últimos 60 días. Y en las UCIs la situación permanece sin cambio. Son 6 personas que han tenido COVID positivo en los últimos meses, ninguna de ellas en los últimos 15 días. Además, como saben, continúa activo el dispositivo de vigilancia en la localidad de Ordicia y en los municipios de su entorno. Desde el lunes se han realizado un total de 2.765 PCRs a la población, de los que 45 han dado positivo. En Ordicia en particular, pero en Euskadi en general, se está haciendo un enorme esfuerzo en la detección precoz del virus para evitar la transmisión. La nueva normalidad requiere extremar la vigilancia y tal y como está haciendo Osakidetza, pero a su vez exige una mayor responsabilidad individual para estar con los amigos, para disfrutar de la cultura y el arte, para ir al monte y a la playa y también, por supuesto, para ejercer nuestro derecho al voto. En todos esos escenarios, el denominador común ha de ser uno, la prevención. Esto es, observar rigurosamente las medidas de seguridad, que son mascarilla, distancia e higiene de manos. Por tanto, las medidas de seguridad adoptadas por las instituciones vascas y el cumplimiento estricto de las recomendaciones por parte de la ciudadanía son la clave para celebrar la jornada de mañana con garantías de salud pública. Prebentzio neurriak bete behar ditugu, nonahi edo noiz, eta jakina bihar bozkatzean. Nada más por mi parte, cedo ya la palabra a la consejera de Seguridad. Bueno, antes de pasar a responder las preguntas que quieran formularnos, un breve apunte también sobre la agenda informativa de mañana domingo para los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Prozedura guztia prest dago. Eta bihar gaueko 9:00 lehen datu adierazgarrik zabaltzeko moduan izango gara lurraldez lurralde eta Euskadi osoan. Ordu horretatik aurrera internetez zabalduko da emaitzek informazio iturria hedabidentzat eta herritarrentzat. Segurtasun saileko hauteskunde prozesuen eta erregimen juridikoaren zuzendaritik koordinatuko
dugu prozesu guztia. Gaueko 10:00 bueltan amaitu egon liteke behin-behineko botu kontaketa. Behin-behineko botu kontaketa dio, ze dakizuenez botu kontaketa ofiziala behin betiko uztailaren 17an egingo dute lurraldez lurraldeko hauteskunde batzordeek. Respecto a la agenda comunicativa de mañana, les recuerdo que las horas de intervención pública que hemos previsto es la primera a las 10 horas de la mañana para comentar la apertura de las mesas y las posibles incidencias si es que se han producido. A las 13 horas daremos la estimación de participación a las que haya habido a las 12 horas. A las 16 horas daremos también la estimación de participación que haya podido haber a las 15 horas a las 17 horas de la tarde, y a las 21 horas daremos los primeros datos consolidados del recuento electoral. Y aproximadamente calculamos que sobre las 10:30 podremos dar ya el cierre del recuento provisional. Insisto en lo de provisional, como he comentado anteriormente, porque el recuento definitivo, el escrutinio definitivo, lo realizarán las juntas electorales territoriales a partir del 17 de julio. Bihar eta honekin amaitzen dut, botoa emateko orduan ahal dela etxetik eramat prestatuta, metro terdiko tartea errespetatu, jende pilaketak evitatu eta maskarilla erabili. Botoa ematea lasaitasunez, konfiantzaz eta normaltasunez egin ahal izango da. Eskerrik asko. Y quedamos a su disposición para aquellas aclaraciones, preguntas que deseen formular. Sí, yo quería preguntarle a la consejera de Salud si tiene el dato actualizado de los afectados por el foco de Ordizia en el conjunto de localidades. Sí, en las últimas 24 horas el número de casos que se han identificado relacionados con el foco son 4, pero también hemos identificado otras fuentes de contagio de algunos de los casos que los teníamos vinculado a este. Y, por lo tanto, el número de casos que consideramos directamente relacionados con este foco en este momento es de 70. Sí, yo quisiera saber si la persona que ha fallecido guarda relación con el foco de Ordizia. No, no tiene relación con el foco de Ordizia. Consejera, yo le quería preguntar sobre si ha habido algún otro foco, como por ejemplo tenemos constancia de algunos casos en Deva, no sé si se considera foco, si hay algún otro punto de atención. Bueno, la situación de Deva es cierto que hay varias personas que han resultado positivas y la transmisión ha sido fundamentalmente intrafamiliar y de contacto próximo social. Hemos realizado y tenemos ya más de 60 PCRs y todo el resto son negativas. En este momento consideramos que hay 3 personas, 2 son de una familia y otro un contacto próximo de uno de ellos, pero afortunadamente el resto de PCRs tenemos hoy pendiente de realizar más pruebas, pero inicialmente no hemos identificado más casos relacionados. Sí, yo quería preguntarle a la consejera de Seguridad por el voto cera. Creo que está en 78.000 personas aproximadamente el censo, pero me ha parecido entenderle que solo 2.000 han realizado la solicitud. ¿Ha habido algún problema? ¿Está siendo dificultoso el ejercer este voto? Porque es un porcentaje bajísimo. Efectivamente, existe un problema en algunos países donde electores residentes vascas, residentes en esos países que no han podido ejercer su derecho al voto. Países como Cuba, por ejemplo, que no ha llegado ningún voto cera. El dato que le hemos dado es de estimación de los votos que serán admitidos. En cualquier caso, el dato definitivo lo sabremos la semana próxima, cuando ya las juntas electorales territoriales hagan ese escrutinio definitivo. ¿Y cuántas personas han quedado en el extranjero sin derecho a voto en Cuba? No sabemos cuántas personas han solicitado
han solicitado el voto. No tenemos el dato de las personas que han solicitado y, por tanto, las personas que no hayan podido ejercerlo por algún tipo de dificultad. Sí, respecto a los recursos que son planteados ante la Junta Electoral por el hecho de que no puedan votar las personas enfermas, no sé si hay alguna novedad, alguna decisión. La Junta Electoral, tanto la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma como la Junta Electoral Central, se han pronunciado respecto a las medidas que se han adoptado para que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto. Hay personas que efectivamente tienen restringida la movilidad, pero a nadie se le ha limitado el derecho al voto. Y esas personas que tienen restringida la movilidad, las personas que no puedan ir a votar porque son positivas, ¿cómo se va a controlar que vayan a votar si no lo han hecho a través del voto por correo siendo positivas? ¿Hay alguna forma de controlar eso? Perdone, no le entendí la pregunta. ¿Cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a controlar que las personas positivas Bueno, no voten? hay una cuestión y contestará la Sailburu de Salud, pero en cualquier caso, esas personas que tienen limitada, restringido la movilidad y que incumplen con esa restricción, estamos hablando de que esa restricción viene derivada de una enfermedad contagiosa. Por tanto, esas personas no solamente estarían poniendo en riesgo su salud, sino que estarían poniendo en riesgo la salud de terceros y, por tanto, estarían cometiendo un delito. Aquellas personas que se detecte que efectivamente incumplen esa medida, como digo, son susceptibles de recibir el expediente correspondiente y recibir ese tratamiento porque estarían cometiendo un delito. ¿Y cómo se va a controlar? ¿Hay alguna forma de controlarlo? O sea, ¿se les va a dar sus nombres a los presidentes de las mesas? O sea, ¿cómo, no sé, cómo se va a hacer? El tema de confidencialidad para nosotros en un tema de salud siempre es básico. No vamos a pasar listas ni dar nombres. Lo que sí tenemos claro es que vamos a notificar claramente a las personas que están implicadas y que conozcan de antemano la gravedad que supone para la salud pública saltarse esta indicación. Es decir, se deja su responsabilidad. ¿Sí? Lo mismo que está ocurriendo ahora. Ahora hay personas, independientemente que estamos hablando cómo si van a acudir o no van a acudir a un colegio electoral. Ahora mismo esas personas que son positivas y que tienen restringida la movilidad, es decir, que no pueden salir de sus domicilios, pues bueno, está bajo su responsabilidad, lógicamente, cumplir con esa obligatoriedad. En caso de incumplirla, bueno, ellos y ellas deben saber que estarían cometiendo o presuntamente un delito contra la salud pública. Eso quería preguntarle, ¿qué delito sería y qué sanción acarrearía? La categorización es de un delito contra la salud pública y se aplicaría lo que está establecido en la normativa sanitaria. Las personas enfermas pueden votar, pero no pueden moverse. Las personas, estamos hablando de personas enfermas en genérico. Las personas enfermas. Las personas PCR positivo. Efectivamente, estamos hablando de personas con un PCR positivo o personas que con cualquier otra situación de salud, cualquier otra situación, que tengan otro tipo de salud infectocontagiosa, tengan limitado la movilidad y, por tanto, tengan ordenado, permítame la palabra, por parte de las autoridades sanitarias la permanencia en su domicilio o en el hospital correspondiente. Estamos hablando de esas personas. Esas personas, por una parte, quienes estuvieran en esa situación antes del 2 de julio han podido ejercer, si así lo deseaban, el derecho, el voto por correo. Quienes hayan, por una situación sobrevenida y por supuesto de fuerza mayor, ahora no puedan salir, bueno, pues efectivamente no podrán salir de casa para ningún tipo de actividad.
salvo aquellas que fueran en su momento consideradas como imprescindibles por las autoridades sanitarias, pero son en cada uno de los casos. Pero si estamos hablando de personas positivas en COVID, lógicamente, y tal y como ha dicho la consejera de Salud, les notificarán y les notifican a cada una de esas personas la imposibilidad de salir de sus domicilios. ¿Y esas personas que se han contagiado y estaban fuera del plazo para votar por correo, van a tener alguna otra alternativa o no van a poder votar? A ver, a la Junta Electoral en su momento, primero se pidió por parte de un partido político la ampliación del plazo de voto por correo, que terminaba el día 2 de julio. La Junta Electoral determinó que no procedía. Por otra parte, estas personas que, como dice usted, se han infectado o son COVID positiva o son personas con la enfermedad activa, lo mismo que cualquier otra persona que se pueda dar ahora o se haya dado en elecciones anteriores, lógicamente, como he dicho antes, por una situación de causa mayor, pues ve impedido su capacidad, su posibilidad de salir, de desplazarse. Y la ley no contempla, ni la Junta Electoral ha contemplado la posibilidad de posponer la materialización del voto para las personas que, por razones las que fueran, de enfermedad la que fuera, o por situaciones sobrevenidas de fuerza mayor, no pudieran ejercerlo presencialmente el día de mañana. Es decir, hasta este momento solamente hay dos formas de ejercer el voto: de forma presencial en el propio día de las elecciones, o bien el voto por correo, bien sea delegado a través de la actuación del notario o bien sea directamente. El plazo para el voto por correo, para el voto por correspondencia, terminó. No se ha contemplado y la ley no contempla esa posibilidad, y tampoco la Junta Electoral ha abierto esa posibilidad de ampliación del voto a más plazo que el que estaba ya establecido y que finalizó el 2 de julio. Por tanto, quien desee ejercer el voto únicamente puede hacerlo de forma presencial en el día de mañana. Hay otro grupo de personas que son las personas contactos estrechos de los que tienen una PCR positiva, a los que se les recomienda ir a unas horas con menor afluencia de personas. ¿Qué horas son esas? Porque ayer no se concretaron. ¿A qué horas se les recomienda ir a estas personas? Bueno, lógicamente no se recomienda unas horas concretas, se hace un consejo general de decir, bueno, evitemos ir a las horas de mayor afluencia, lo mismo a estas personas que a personas que puedan ser de grupos de riesgo, personas, mujeres embarazadas, en buscar aquellos momentos que en cada colegio electoral sean de menor afluencia y, por tanto, que agilice todo el proceso. Esas horas normalmente suelen ser las primeras horas de la mañana y las primeras horas de la tarde, normalmente. Pero, no obstante, en cada colegio electoral pues suele haber unas horas donde la afluencia es mayor, que puede variar y que, bueno, normalmente los ciudadanos suelen tener una orientación. En cualquier caso, como digo, es un consejo para que agilizar el voto y además, como digo, facilitar el que la estancia sea la menor posible. Sí, entiendo que las sanciones están recogidas en alguna orden publicada en el Boletín Oficial del País Vasco con anterioridad. Le he comentado que se aplicaría lo que establecen la Ley de Salud Pública. Hay una Ley de Salud Pública que establece lo que es seguro, o sea, que hay delitos si uno se salta las recomendaciones y pone en riesgo la salud pública. Es decir, es un hecho que está contemplado en la ley. Los delitos están recogidos en el Código Penal. Me imagino que habrá un delito concreto en el Código Penal con una sanción concreta. ¿Cuál es el artículo del Código Penal que se va a aplicar? Hay una infracción, o un delito, mejor dicho, que está recogido en la propia Ley de Seguridad Pública, que, como digo, sería además constitutivo de un delito contra la salud pública, que en este momento, mire, no me conozco el Código Penal de pe a pa y no le puedo decir cuál es el artículo que sería de aplicación, pero en cualquier caso seguro que no tenemos inconveniente para facilitárselo una vez termine la rueda de prensa. Y perdone, por aclarar, entonces va a haber un control específico para que las personas que no puedan ejercer, o sea, no puedan ir a votar porque tienen restringida la movilidad, no vayan a hacerlo.
¿Por parte de la Ertzaintza o bueno, porque Estamos hablando en todo momento de personas que tienen limitado el derecho de movilidad, tienen restringida la movilidad. La pregunta es cómo se va a controlar. Estamos hablando de estas personas, es decir, que tienen que cumplir con esa indicación hoy, mañana y pasado mañana. Y por tanto, aquellas personas que incumplen con esa determinación y con esa indicación por parte de las autoridades sanitarias, como le digo, están incluso cometiendo presuntamente un delito contra la salud pública, contra la salud de terceros. Pero bueno, nosotros estamos siguiendo desde que ha empezado la pandemia a cientos de personas y el 98% de la gente o más cumple las indicaciones porque entiende lo que es ser una persona COVID positiva y en el riesgo que puede poner a los demás. Le quiero decir que hasta este momento, si ustedes nos preguntan en cuántos casos ha sido hacer medidas, vamos a decir, punitivas o realmente ejercer, realmente ha sido algo muy pocas veces. Hemos tenido ocasiones a personas positivas que han fallecido, familiares directos, y no han podido ir a despedirse. Le quiero decir que toda la población de Euskadi sabe lo que es ser COVID positivo y la responsabilidad que entraña eso de no poner en riesgo a las personas próximas. Por lo tanto, yo creo que esta llamada a la responsabilidad es algo que hemos hecho desde el principio de la epidemia y que la población de Euskadi ha tenido una respuesta ejemplar y así lo va a seguir teniendo. Personas COVID positivas con infección activa, en este momento hay adultas, no llega a 160 y hemos tenido durante el tiempo de la epidemia mucho mayor número en su domicilio y les puedo decir que la sociedad vasca en su mayoría cumple lo que se le indica. Entonces, realmente, mi opinión es que igual alguna persona se lo salta, pero como se lo podría saltar alguien con cualquier otro tipo de indicación que se le haga. Pero en este momento tenemos que confiar y la población vasca sabe lo que es tener COVID positivo. Bueno, la pregunta está hecha porque el domingo es un día especial de elecciones. Creo que el mensaje ha habido situaciones durante estos meses para personas COVID positivas que han sido de un dolor terrible y han cumplido. Le quiero decir que todos conocemos a personas que no han podido en ocasiones porque ellas no despedirse de sus seres queridos y han cumplido. Porque el que tiene una enfermedad infectocontagiosa y sabe lo que es, se da cuenta de la responsabilidad que tiene hacia sus ciudadanos, compañeros, vecinos. Entonces, bueno, yo creo que en este momento entiendo que que tienen un derecho al voto, pero que entienden que se les limita la movilidad por un bien común. Sí, imagino que las personas que están... Bueno, primero saber si siguen realizando pruebas en Ordizia y saber si las personas que están a la espera de que se les den los resultados se les aplicaría la misma ley. Sí, mira, en el día de hoy en Ordizia tenemos 26 personas citadas para realizar la PCR, con unas carpas con capacidad para hacer cientos, si alguien lo necesitara. Si saliera algún contacto o algún positivo, se le haría hoy. Nuestra media de tiempo de respuesta, que además lo hacemos en la mayoría de los casos con un SMS, es menor de 8 horas. Si mañana a alguien le hiciera falta, también van a estar los dispositivos para poder hacer las pruebas a primera hora. En Beasain el número de personas citadas hoy es de 29 y todas se les va a hacer hoy a la mañana y van a tener el resultado a lo largo de la tarde. Y si alguien saliera un contacto positivo y se citara mañana a la mañana, hay un plazo. Pero están viendo el número de las cifras de las que ya estamos hablando. Yo le quería pedir una aclaración con el tema del foco de Ordizia. No sé si hay un baile de números, porque creo que ha hablado de 70 positivos, pero si no me equivoco, ayer teníamos 69. Entonces, más que nada por aclarar los números. Realmente, en ocasiones, tenemos personas que inicialmente las vinculamos a un brote porque nos dicen que han estado o tienen una proximidad, imagínese, con Ordizia. Pero en este momento identificamos que han convivido con alguien que ha venido de Lleida.
Tenemos, por ejemplo, 4 casos positivos que han venido de una zona de mayor riesgo epidemiológico. Y entonces, en ese momento, a esa persona le cambiamos al identificar una causa mucho más clara de infección. Por lo tanto, ayer teníamos 69, de los cuales teníamos, creo que eran, no me acuerdo si era 14 en concreto, que estábamos valorando y que inicialmente nos había parecido. De ellas hemos quitado, creo que en concreto son 3, pero hemos añadido 4. El número en este momento es 70, pero también le digo que el número puede ir cambiando, porque tenemos a un equipo de personas rastreadoras que su trabajo es identificar el foco más posible para ir identificando contactos y definir exactamente cómo limitar la propagación de la enfermedad. Yo, si me permiten, por puntualizar una cuestión, y es verdad que hay una preocupación por las personas que han dado COVID positivo, que tienen la enfermedad activa, cómo pueden ejercer este derecho, pero en cualquier caso también quiero que todos ustedes pongan los datos en su auténtica amplitud. Estamos hablando, por los datos que nos ha dado la consejera, de posibles personas que tienen mayores de 18 años, de alrededor menos de 170 personas a día de hoy. De esas 170 personas, como digo, menos de 170 personas, hay una parte que no es residente en este territorio y no tendrían, por tanto, no están censados. Por tanto, las personas a las que puede afectar esta situación de COVID positivo, bueno, pues es un número bastante menor, digo, porque pongamos también, contextualicemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de estas cifras en todo Euskadi. Sí, y perdona, también el esfuerzo que hasta ahora han realizado muchas personas COVID positivo para salvaguardar la salud pública y la salud de todos, que creo que es algo que todos entendemos, ¿no? Que es una enfermedad sobrevenida, es una infección activa. Si cualquier persona tiene una infección infectocontagiosa en este momento, no sé si hay algún caso activo de tuberculosis, pero seguro que hay algún caso de Staphylococcus aureus meticilin resistente al que no se le está permitiendo votar, que eso hay todos los días en nuestros hospitales personas. Las enfermedades infectocontagiosas pues tienen limitada la movilidad. Sí, en el informe publicado hoy figura que ha habido 7 altas hospitalarias, allí eran 150 personas hospitalizadas por haber tenido COVID o por tener COVID. Eso indicaría que son ahora mismo 148 personas hospitalizadas y, o sea, teniendo en cuenta el número de positivos que hay en Ordizia, en el foco de Ordizia, o están la mayoría ingresados o son más de 160. Sí, nuestros datos recogen las personas que han sido COVID positivas en los últimos 60 días, porque consideramos que el motivo de ingreso igual no es el COVID activo, sino una causa relacionada. En la mayoría de las ocasiones, al haber pasado 30 días, ya no son contagiosas y se les permitiría ir a votar. Si, por ejemplo, una persona en este momento ingresa por una insuficiencia renal secundaria, haber tomado un antiinflamatorio cuando tuvo COVID, la consideramos COVID, pero en este momento no es COVID activo y puede ir a votar. Nosotros estamos hablando de las personas COVID activo que no pueden ir a votar, que en este momento se encuentra el número en torno a 160. En este momento en las UCIs hay 6 personas que han tenido COVID en los últimos 60 días. Le puedo decir que de ellas la causa directa por COVID es 2, pero todas son COVID diagnosticadas hace más de un mes. No hay ninguna que haya tenido COVID en los últimos 15 días. Si estuvieran en condiciones de ir, podrían ir. Lo que ocurre es que están intubadas y sedadas, entonces, pues obviamente no pueden. Pero le quiero decir que en este momento personas infectocontagiosas por COVID, el número es reducido. Personas que hayan tenido COVID y tengan secuelas o que tengan una enfermedad sobrevenida, si una persona tiene un accidente de tráfico,
Por ejemplo, si ha tenido COVID en los últimos 60 días, lo tenemos en cuenta, porque todavía estamos valorando las consecuencias inmediatas a la hora de intubar, del seguimiento y de los cuidados que precisa esa persona y los sanitarios que le rodean. Pero en sí no son personas con enfermedad activa, no son infectocontagiosas y podrían ir a votar. El número de personas con COVID activo en este momento es de la cifra que me han dado a mí es 161 o 160. Por lo tanto, esos números que ustedes están diciendo que ven ingresados son personas que no tienen COVID en fase infectocontagiosa. Por lo tanto, alguna de ellas, si está en condiciones de movilidad y puede ir, como se hace siempre en las plantas de hospitales, que hay personas que son valoradas por su equipo de profesionales, si se les da una autorización transitoria para salir, votar y volver. Esto es algo habitual en todos los hospitales. Si esa persona lo que tiene está controlado y se considera que no tiene riesgo, van con autorización. Si tiene riesgo para la propia persona, se valora. Si tiene riesgo para el resto, no se autoriza. Si no hay más cuestiones, agradecerles de nuevo su presencia aquí y agradecerles, como he dicho antes, el esfuerzo que también van a realizar en el día de mañana. Eskerrik asko.